las redes hoy. E igualmente a nuestros hermanos allá en Zipacate, que están enlazados hoy. Ellos están en la iglesia, en la congregación, y están ahí también en vivo, conectados con nosotros hoy. Es primera vez, los bendecimos, hermanos, hasta allá, en el nombre de Jesús. Enviamos un saludo fuerte para ustedes que están con nosotros hoy. Y queremos orar juntos por la palabra. Es un tema de enseñanza y pues que el Señor fluya, ¿verdad? Que a través de la enseñanza podamos aprender, podemos hacer, porque uno no puede hacer a veces lo que no aprende. Entonces eso es bien importante para nosotros. Amén. Oramos entonces. Padre, gracias te damos por este tiempo tan hermoso que nos das, suplicando que tu palabra, Señor, podamos estudiarla hoy, podamos aprender de ella, podamos ser equipados, enseñados, Señor, y sobre todo, Padre, envía tu revelación, que venga una revelación, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, Señor, envíanos, Señor, tu enseñanza, para que podamos, Señor, ser equipados, ser preparados, Señor, y podamos crecer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. El tema de hoy es alabanza y adoración. Es un tema, hermano, que hermanos, y eso ya es lo que más hacemos. Pero fíjense que tal vez lo que más hacemos, pero tal vez no de la forma adecuada, no de la forma que dice la palabra del Señor. Es más, la alabanza tiene que ver con el arca del pacto y me recuerdo de aquellos 2 desfiles de David. Dice que la primera vez que él decide trasladar el arca del pacto, no lo hizo como decía la palabra. Y entonces ahí hubo muerte, ahí decidió David dejar el arca del pacto en casa de Obed-edom, porque no lo habían hecho, pero su anhelo era llevar el arca del pacto, significaba la presencia del Señor. Entonces, esto es bien importante para nosotros. A veces tenemos conceptos heredados tradicionalmente sobre la alabanza, sobre la adoración. A veces resumimos o simplificamos la alabanza a un ritmo. Ahora están los coros alegres, los de la alabanza. Ahora vienen los así despacito, los más moderados, los solemnes, que son los de la adoración. Y la primera vez cuando se habla en la Biblia la palabra alabanza, ni siquiera tiene que ver con música. Y cuando también se habla por primera vez en la Biblia de la palabra adoración, tampoco tiene que ver con música. Entonces, sin embargo, a veces y creo que ahí es donde nos perdemos, hermanos, la verdadera riqueza que hay al saber esto. Entonces, recuérdese que cuando dice la palabra que por falta de conocimiento el pueblo perece, pero cuando hay conocimiento y sobre todo ese conocimiento revelado de parte del Señor, suceden cosas preciosas. Entonces vamos a entrar a considerar ahí. Dice, desde que se originó el pecado original, el que le llaman pecado original, desde el huerto, y luego la caída e involución del hombre, siendo expulsado del huerto, perdió toda comunión con Dios por causa del pecado. Se queda como incomunicado. Dado esto, ciertos hombres reciben la revelación de levantar altares como puntos de contacto y comunión con Dios, donde Él es alabado y es adorado. Entonces, bien interesante que si bien es cierto, Dios es omnipresente, quiere decir que está en todo lugar. Sin embargo, su presencia no se manifiesta en todo lugar. Entonces es bien interesante que donde Él es alabado, donde Él es invocado, de la forma adecuada, donde Él es adorado, ahí se manifiesta su presencia. Entonces quiere decir que por eso ellos reciben. Y vemos el caso, por ejemplo, de Abraham, que él llegaba a un lugar y levantaba un altar, ¿verdad? Después del juicio, del diluvio, Noé también levanta un altar.
Entonces ahí pasaban cosas extraordinarias, donde habían altares levantados. De hecho, si lo vemos por el lado de las tinieblas, también los que quieren alguna manifestación demoníaca de las tinieblas, también hacen altares. El asunto es que a veces nosotros desconocemos bastante en cuanto a un verdadero altar. Ahora, el tema no es los altares, sino es la alabanza, que tiene que ver con altar, con alabar, con adorar a Dios. El pueblo está cautivo y no puede alabar a Dios. El pueblo que está cautivo no puede alabar y adorar. Entonces esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 5, verso 1 al 2. Dice: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Egipto, lugar de cautividad, ahí como que no había la libertad para celebrar fiesta, para tener alabanza, para adorar al Señor. Entonces el Señor dijo: saben, deja ir a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud, para que me celebre fiesta. Entonces de ahí partimos que el pueblo que está cautivo no puede alabar a Dios. Tendríamos que decir entonces que muchas veces hay situaciones que se dan en nosotros que traen cautividad, que traen opresión, que traen temor y que limitan nuestra libertad para poder alabar a Dios como Él espera ser alabado. Entonces dice acá, verso 2: pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Entonces hay un enemigo, o sea, una potestad, ¿verdad?, fuerte, como en este caso el Faraón, figura del diablo, que Jehová lo reprenda, que dijo: no quiero soltarlos, no quiero dejarlos en libertad para que le hagan fiesta al Señor. Entonces, por eso también la palabra dice que debemos traer sacrificios de alabanza, porque no como que vamos a tener que esforzarnos para e ir más allá de las limitaciones, incluso a veces ir más allá en cuanto a la alabanza de nuestro estado emocional, porque alguien puede su alabanza puede ser circunstancial. No, hoy no me siento bien, hermano, no tengo ni ganas de cantar, ni de aplaudir, ni de nada. Entonces hoy no voy a alabar al Señor. Cuando me sienta bien, lo voy a alabar. Entonces ahí no hay un sacrificio de alabanza, porque su alabanza es sentimental, es de acuerdo a lo que sienta. De ahí la palabra nos dice, y vemos esto, que Faraón mismo dijo: no, ¿quién es Dios para que yo los deje ir? Yo no los voy a dejar en libertad para que vayan y le celebren fiesta a su Señor. Entonces también lo vemos en el Salmo 137, ¿verdad? Verso 1 al 4, ahí ya no vemos Egipto, ahí vemos Babilonia, ¿verdad?, que también fue uno de los imperios que llevó cautividad al pueblo. Y dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, sobre los sauces en medio de ellas colgamos nuestras arpas, pues ahí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, como una burla, ¿va? Los vamos a llevar cautivos, ¿verdad? Los vamos a atormentar y vamos a ver si pueden alabar a Dios. Entonces miremos qué situaciones se dan a través de Babilonia, ¿verdad? Y Babilonia sabemos que hay una Babilonia espiritual, ¿verdad? Hay una Babilonia ancestral, religiosa también, que en un momento determinado dice: bueno, vamos a traer tormento, vamos a traer cautividad y les vamos a pedir que canten. Y eso dicen ellos acá, diciéndonos: cantadnos algunos cánticos de Sión. Y ellos responden: ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Entonces Babilonia también puede ser un enemigo de la alabanza, que impide que nosotros pues tengamos alabanza, tengamos frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. La alabanza y la adoración tienen un origen celestial. Esto lo vemos allá en Apocalipsis 4:1, donde le dicen al apóstol Juan en la revelación que recibe: sube acá. Y vio, dice, una puerta abierta en el cielo, y te mostraremos lo que ha de suceder pronto.
Y en el verso 8 al 11 vemos cómo están aquellos seres vivientes, declaran santo, y los 24 ancianos se postran, y es un ambiente hermoso, ¿verdad? Pero no es en la tierra. Entonces, de alguna manera nosotros, hablando de que la alabanza, desde que el hombre cayó, involucionó y pecó, tuvo que levantar un altar, ¿verdad? Entonces, podríamos decir algo bien interesante. Cuando nosotros, mire hermano, a veces usted se ha experimentado esto en los templos, por ejemplo acá, y usted dice, qué hermoso el culto, que está fluyendo la presencia del Señor, pero a veces dice, ¿qué será que se siente como una opresión? ¿O qué será que no estamos fluyendo? Y es porque pensamos, hermano, que este lugar está aquí mora la presencia del Señor, y cuando nosotros nos vamos, pues aquí se queda la presencia. Pero la verdad que los templos y moradas del Espíritu Santo, pues no son estos, no son los lugares físicos, somos nosotros. Entonces, pero si hay de alguna manera como ambientes, atmósferas que nosotros debemos preparar de antemano, aún acá, para presentar un altar de alabanza al Señor. Entonces, ahí tenemos que discernir los ambientes. Dice en Lucas capítulo 2, verso 13 al 14, y de repente apareció con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Entonces, si la alabanza tiene un origen, la alabanza tiene un origen celestial, entonces de ahí que nosotros vemos también, por ejemplo, cómo a David le revelan, ¿verdad?, la alabanza para que él aquí en la tierra estableciera un orden, ¿verdad? Trayera una revelación, y por eso la palabra del Señor contextualiza con un avivamiento final llamado la restauración del tabernáculo de David, que tiene que ver con alabanza. Entonces, es interesante que pues la alabanza, cuando el hombre peca, pierde toda comunión con Dios, entonces necesita tener esa revelación para levantar un altar donde la presencia del Señor se pudiese manifestar. Entonces nosotros en la alabanza necesitamos eso, más que cantar. De hecho, a veces se toma esto, por ejemplo, a veces cuando el predicador se ha demorado en llegar, si es un invitado, sigan cantando otros 15 minutos mientras llega, como haciéndole tiempo o tal vez a veces se ha llegado a pensar, incluso hay gente que dice, hermano, no, yo voy a llegar a lo mejor del culto hoy, voy a ir a oír la palabra, yo quiero oír palabra, no, la alabanza no, yo a lo mejor voy a ir. E ignoran realmente cuál es el poder y cuál es la verdadera razón de tener alabanza al Señor, ¿verdad? Que va más allá de tocar un instrumento, que va más allá de una expresión verbal, igualmente la adoración va más allá de un cántico, ¿verdad? Va más allá de una expresión, va más allá de un ritmo. Porque a veces siempre está esa pregunta, ¿qué va primero en el culto? ¿Va primero la alabanza o va primero la adoración? ¿Verdad? O como alguien dijo, vamos a cantar media hora, 15 y 15, 15 de alabanza, 15 de adoración. Y dije yo, falta solo el receso de 5 minutos para que sea casi como un partido de fútbol, ¿verdad? O sea, entonces a veces por la falta de guianza y revelación y dependencia del Espíritu Santo, se vuelve a veces como muy mecánica, ¿verdad? Como que solamente fuera parte de un protocolo o espacio del culto. Sin embargo, si nosotros entendemos esto, podemos llegar a tener un culto donde por causa de la misma presencia del Señor manifestada en la alabanza, porque aunque a la luz de la palabra, tanto en el griego como en el hebreo, hay varias palabras que traducen alabanza, hay algo bien interesante que dice el Salmo 22. Tú eres santo y tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Entonces, cuando hay una alabanza
hermano, que todos entendemos y cantamos con el entendimiento, pero también cantamos con el espíritu, es muy probable que en el culto, hermano, tal vez ya no sigamos, ya no podíamos ni predicar por causa de que hay un ambiente muy poderoso en la alabanza o en la adoración. Entonces, a veces tenemos muy pocos tiempos ahora en las iglesias, no sé, aquí también, donde en un momento determinado se pierdan, como dice ahí, los tiempos, ¿verdad? En cuanto al culto como tal, porque hay un mover tan poderoso de la presencia, de la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida. Y vamos a ir más acá. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Aquí les voy a poner yo, por ejemplo, de los altares, por ejemplo, les voy a poner el altar de Elías, porque también la palabra altar es una palabra que tanto lo que levantó Abraham como Noé, se dice misbeach, es la palabra hebrea. Pero aquí me llamó la atención esto, qué es lo que Elías encuentra, el profeta Elías, y recordando también que Elías ha de venir, es como un cumplimiento profético. Antes que venga el día grande y terrible del Señor, dice que Elías ha de venir. ¿Y qué va a venir? A restaurar. Y yo estoy seguro que lo que va a venir a restaurar, a veces solo vemos a Elías como el restaurador de las familias, porque claramente Malaquías lo dice: haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Pero ¿qué si vemos a un profeta Elías que encuentra en Israel un altar arruinado, o como dice otra versión, derrumbado? Entonces, hermanos, a veces nosotros, yo antes de leer este pasaje puedo ver que estaba el pueblo de Israel con un altar que lo tenía abandonado, descuidado, porque como ya no se dedicaban a presentar sacrificios delante del Señor, entonces el altar era muy menos importante para ellos, y por eso sus corazones se habían desviado del Señor. Y yo me pongo a pensar en esto y digo, ¿no será que el pueblo muchas veces hoy está como estaba el pueblo de Israel, sin un altar preparado, y por eso carecen de la presencia del Señor, o carecemos? Y leo acá la Reina Valera contemporánea, en primer libro de Reyes 18:30, dice: entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar, a reparar, a arreglar el altar del Señor. Déjenme en cuenta que ahí estaban 12 piedras, y usted puede ver lo que cada piedra representaba a una de las tribus de Israel, pero estaba desordenado, desarreglado. Entonces, y recuérdense en el contexto que era un tiempo de desafío, porque también estaban los profetas de Baal, que acababan de levantar un altar a su Dios, y como que el pueblo estaba en una encrucijada, así como indeciso, a ver si seguían a Jehová Dios o se iban tras los Baales, tras los dioses con D minúscula. Y entonces Elías tuvo un gran desafío y dijo que el Dios que respondiera con fuego era el Dios que realmente tenía que ser alabado y adorado, y el Dios verdadero. Entonces dice, mire lo que dice acá: él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Altar en ruinas. ¿Se acuerda usted? ¿Ha ido usted a la antigua Guatemala? ¿Qué es lo que, o algunos lugares así turísticos? ¿Por qué le dice que son turísticos? No, es que ahí están las ruinas de no sé qué. Ahí están las ruinas de la cultura maya. Es decir, como que ahí quedó algo, que una ciudad, pero una civilización que pasó, pero ya no existe, solo están las ruinas. Entonces, otra versión dice que tenían un altar arruinado, pero a mí me llamó la atención esta, porque dice tenían un altar que estaba en ruinas. Entonces, yo creo, mire, tal vez podía ir un poquito así como con las hermanas, ¿va? Con aquellas, digamos, cuando se acuerda de aquellas veces que se cocinaba con fuego y con leña y toda la cosa, y hacían su no era altar, sino que hacían lo que preparaban, donde meten la leña y todo eso. Pero cuando dejaban de usar esas cocinas, se quedaba en ruinas, como recuerdo ahí, ya descuidado totalmente, arruinado.
Entonces a mí me llamó la atención porque, hermanos amados, ¿cómo estará nuestro altar delante de la presencia del Señor? Porque otra versión, la traducción lenguaje actual dice que tenían un altar derrumbado. Y yo me pongo a pensar quién lo había derrumbado. El altar se levantaba de piedras en ese contexto. Y la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. Entonces que Jehová reprenda al enemigo, pero que muchas veces se va a encargar de derrumbarnos, de derrumbar las piedras vivas, de derrumbar las piedras vivas de una familia para que lleguen a tener un altar arruinado, donde la presencia de Dios, obviamente donde no hay alabanza, donde no hay sacrificios, donde no hay alabanza, donde no hay adoración. Y por ende yo le puse algo acá: como esté tu altar, así estará tu vida. O sea, si tienes un altar en ruina o arruinado o derrumbado, vas a tener una vida derrumbada o arruinada. Entonces mucha gente, hermanos, si llegáramos a tener esto de verdad, mire, yo no sé si usted, por ejemplo, yo veo mucha gente cristiana que oye música cristiana, pero igual el que no es cristiano oye música secular o mundana, pero la lleva en su radio. Pero a veces, por ejemplo, yo puedo decir, y sé que hay hermanas que oyen música cristiana en su casa mientras están en la cocina. Pero había que pensar qué tanto esa música, qué tanto tu vida está unida a ese tiempo de adoración, o simplemente, por ejemplo, uno en el trabajo tiene una atmósfera, un ambiente, pero básicamente como que la música está ahí oyéndose, pero uno está en sus quehaceres, en otras cosas. O qué tanto nosotros, por ejemplo, en nuestro quehacer diario vivir, vamos al trabajo y todo, tenemos tiempos devocionales. Yo he experimentado algo glorioso y espero que a usted también le suceda. A veces me he tenido que parquear en algún lugar, voy manejando y termino llorando y quebrantado. Y yo digo, aquí hay un altar y la presencia del Señor me ministra. Y no hay culto, pero puede ser un domingo en la mañana, bueno, no domingo no porque estamos acá, pero puede ser un sábado, puede ser un viernes, puede ser un lunes, un martes, como hoy. Pero a veces hay personas creyentes que no tienen ese hábito, ¿verdad? No buscan eso, sino que su tiempo de alabanza y adoración solo se limita al día que pudieron ir al templo. Entonces mi pregunta es que ahora, dado que nosotros somos esos verdaderos templos, ¿no será que muchas veces tenemos un altar que está en ruinas? Una forma de alabar que está en ruinas. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo de verdad de crisis, un tiempo donde de alguna manera hay destrucción, hay ruinas, ¿verdad? Es decir, la vida de personas se está arruinando en no solo su vida personal, sino familiar, a veces su vida financiera. Y yo digo, ¿no será que como está el altar o la vida de la persona es un reflejo del altar o el tipo de altar que tiene? Porque el que tiene un altar obviamente restaurado, arreglado, no va a estar seco espiritualmente, va a estar vivo, porque la alabanza es un fruto y es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, y es un fruto, mire, según lo que dice Hebreos 13:15, alguien puede leer, abrir su Biblia ahí en Hebreos 13:15. ¿Cuánto tiempo? Ahí dice cuánto tiempo se tiene que cantar al Señor en alabanza. Amén. ¿Cuántas veces al día o horas dice que hay que alabar a Dios? Continuamente, hermano. O sea, qué hermoso eso. ¿Cuántos están alabando al Señor en este momento? Así que a usted dele alabanza, dele gloria al Señor ahí, y esto es interesante. O sea, no vamos allá a las 15 minutos, a los 20, continuamente. Y si nosotros viviéramos en esto, hermanos, en ese fruto del Espíritu, aquí, hermanos, se vuelve algo extraordinario cuando nos reunimos. Porque la palabra también lo dice, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos y empiezan a pasar cosas poderosas. Pero entiendo que de verdad esto tiene que ser un estilo de vida,
para que nosotros podamos, hermano, yo he visto, de verdad, pidiendo a veces hasta ministros, el Señor que no, yo digo, ¿a qué horas cantan? Porque en su vida personal ni oyen alabanzas. Bueno, está bien la Biblia, la palabra, orar, pero la alabanza no es solo para el pueblo, es para todos. Y digo, y en la iglesia se ponen a estudiar o algo aquí. Yo a veces, mire, yo estoy oyendo ahí, aprovechen, digo, porque yo estoy terminando allá y ya me quiero venir para acá porque esto es vida. Pero no solo dependo de alabar a Dios aquí con usted, sino que sería, qué pobreza, sino que sería algo que uno pueda poner por obra. Si usted tiene la posibilidad de tener alabanzas al Señor en su trabajo, hágalo. Yo recuerdo que hace un tiempo llegó una persona al lugar donde yo trabajaba y me dijo, solo entra uno acá y siente la presencia del Señor. Y claro, porque ahí estábamos adorando, ahí estábamos, por lo menos habíamos unos cuantos levantando un altar para el Señor en ese lugar. Amén. Entonces la palabra altar que ahí se usa es la palabra mizbeach, que ahí hay otro tema, ¿verdad? Del altar como tal, que recordando que en el hebreo no hay vocales, solo consonantes, y aquí hay 4 consonantes, ¿verdad? La M, la Z, la B y la J. La M, que es de mizbeach, pero aquí es un acróstico que se nos ha enseñado como mejilá, que significa perdón. Sehut, que es buenas obras. Berajá, que es bendición. Y Jaim, que es vidas. Entonces, como no es el tema del altar, pero tiene que ver, para empezar tenemos que sentirnos perdonados por el Señor, o buscar el perdón de Dios también. Porque es una de las cosas, es buscar el perdón de Dios a través de confesar nuestros pecados y nuestras faltas delante de Él. Cada cosa, de verdad. Pedir misericordia, saber que Él nos perdona y luego también perdonar. Como dice la palabra, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, aquellos que nos agreden en algo. Entonces, cuando uno deja de perdonar o deja de practicar el perdón, de alguna manera se empieza a quedar sin altar. Vamos a ver acá, por ejemplo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, esa es la forma de la alabanza. Antiguo Testamento dice que ¿qué se va a ofrecer? Se ofrecían sacrificios y ofrendas y holocaustos al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ofrecía? Sacrificios, ofrendas y holocaustos, según Levítico 1:5. En el Nuevo Testamento, ¿qué se ofrece? Un sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos 10:5 al 12 y Efesios 5:2, y también sacrificios de alabanza, según lo que ya leímos de Hebreos 13:15. ¿Cuándo se ofrece el sacrificio? Continuamente. Entonces, pídale al Señor, hermano, que tengamos un fruto de alabanza. ¿Cuántos anhelan ese fruto de alabanza para que sea continuo? Usted va a leer, no sé, pero se la va a pasar cantando y trabajando también. No se va a poner a cantar. ¿Y usted qué hace? Le estoy pagando por cantar o por trabajar, le van a decir en su trabajo, pero sí, que se dé ese fruto de alabanza. Mire, le digo una cosa, que los que viven con ese fruto, cantando y adorando al Señor, regularmente se van a mantener de buen humor, regularmente se mantienen saludables, regularmente se mantienen con alegría en su corazón. Entonces, la gente que no canta, que no alaba, que no adora, se empieza a marchitar, ¿verdad? Se empieza a poner como limón argeñado, así que ya no tiene jugo. Entonces es bien importante eso. Hebreos 13:15, y luego nosotros somos ese sacrificio también, ese sacrificio vivo según Romanos 12:1. ¿Dónde se va a ofrecer? Mire qué interesante. ¿Dónde se ofrecía? Según en el Antiguo Testamento dice que el lugar era escogido por Jehová Dios. Y también Jehová Dios, donde
donde él pedía en su tabernáculo según Deuteronomio 12:5, o el templo de Jerusalén según Juan 4:20. Pero en el Nuevo Testamento, en todo lugar, Juan 4, según 4:21, y también 1 Corintios 3:16, nosotros somos el templo. Claro, o sea, quiere decir que cuando nosotros venimos al templo, a la congregación, pues algo que venimos es a congregarnos para cantar juntos al Señor. No para ver si cantamos, porque ya en teoría, si tenemos ese fruto, somos templo y morada del Espíritu Santo, y lo hacemos en todo lugar. Entonces básicamente, hermano, usted está en su casa, usted está en el trabajo, donde vaya, va en el autobús, va en la motocicleta, va en el vehículo, en el carro, usted está alabando al Señor porque tiene fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Ahora, es bien interesante eso, porque aquí vamos a ver algo. Y yo le decía, porque la gente que alaba y que adora al Señor tiene gozo, tiene paz, se mantiene alegre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, donde Él es alabado, su presencia es manifiesta. Entonces es bien interesante, y el asunto es que no necesitamos la presencia de Dios solo aquí, sino también en nuestra casa, también en nuestro trabajo. Entonces mire qué hermoso es esto. Aún esto se los cuento a manera de testimonio, porque a mí me pasaba. Mire, siempre nos preguntábamos, por ejemplo, en la empresa donde yo estaba, por qué los dueños no pagaban seguridad, ¿verdad? Decía, nosotros necesitamos, a cómo están las cosas, cuando no se meten unos asaltantes y que no sé qué, y ahí los compañeros. Entonces digo, bueno, tenemos que tener alabanzas, ¿verdad? Que la presencia del Señor y los ángeles de Él se manifiesten y cantemos al Señor, y cualquiera que venga aquí con malas intenciones se va a ir también, porque no va a resistir la presencia del Señor que es manifiesta aquí por causa de la alabanza. Entonces eso es glorioso, hermano. Eso tiene que, o sea, hay una conexión entonces. O sea, que el Señor le dé esa revelación a usted de presentar continuamente un altar de alabanza al Señor, para que la presencia del Señor sea manifiesta continuamente en su vida. ¿Quién lo va a hacer? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes y levitas. No era todo el pueblo. La tribu de Leví, y según Hebreos 5:1, Levítico 3, y también el pueblo de Dios, según Éxodo 5:1, donde el Señor dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. En el Nuevo Testamento, ahora nosotros, todos, porque somos constituidos un real sacerdocio, todos. Entonces a veces también, mire, hermano, que no le vaya a pasar a usted eso, no vaya a caer en esa tradición o en esa religiosidad, donde a veces en las sillas se da mucho. Dice que era más fuerte en las bancas, por eso ahora han quitado las bancas y le han puesto sillas en muchos lugares, porque teníamos un pueblo espectador, y los que estaban aquí al frente eran los que cantaban y alababan, pero como tenían un pueblo que no fluía en el Espíritu, porque la alabanza es fruto del Espíritu, entonces básicamente teníamos un grupo aquí motivador. ¿Verdad? Entonces a veces tenemos más motivadores y tenemos un pueblo motivado, pero que no tiene fruto. O a veces motivado y entretenido, ¿verdad? Entonces que no le vaya a pasar eso a usted. Yo he visto lugares a veces donde está el grupo aquí tocando, o los lugares donde le dicen la banda, ¿verdad? No sé si porque lavan con la banda o la banda, saber de qué va. Pero el punto es de que la mayor parte de la gente está sentada expectante, oyendo el canto, y al final de cada alabanza, y como decía usted en el mundo, otra, que canten otra. Entonces es bien interesante. Incluso una vez nos enseñaba nuestro apóstol acerca de la alabanza, y él decía: a veces ya terminó el tiempo de ministración y empieza uno que está danzando, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, así como diciendo: no paren, yo quiero que sigan. Pero el que lleva el ritmo, la administración también y la dirección, obviamente es el que ha sido delegado para ministrar. Y decía el apóstol: entonces viene el de la batería y si tiene que seguirlo, Cristo vive, Cristo vive. Y después siguen cantando, pero ya no movidos por el Espíritu, sino como que fuera hasta cierta necedad, ¿verdad? Pero
hermanos amados, nosotros no podemos depender solo de los hermanos que están acá, sino que sea el Espíritu que nos permita a nosotros tener fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Ahora, esto es bien interesante y sobre todo se va a ver si tenemos fruto de labios que confiesan el nombre del Señor cuando dejamos, miren, dejamos de cantar un coro que no sepamos, nos dejan de pasar la letra ahí y le decimos a usted, empiece a alabar al Señor en sus propias palabras. Levante un cántico espontáneo, un cántico nuevo al Señor. Entonces, mucho pueblo se quedan callados, ahí no tienen alabanza. Entonces, había que preguntarse si realmente tienen alabanza al Señor o no, si tienen fruto o no tienen. Entonces, algo que hay, y eso tiene que ver con la práctica diaria de la forma que usted alaba al Señor. Busque alabar al Señor siguiendo las alabanzas que están en la televisión, en la radio, en YouTube, en cualquier programa que usted tenga para oír música. Y luego busque también tener un cántico espontáneo al Señor, que así como esa persona un día escribió un cántico, así como esa persona un día escribió una letra, que usted pueda levantar, hermano, delante de la presencia del Señor, un cántico espontáneo. Esto es maravilloso, ¿verdad? Que deberíamos de fluir en eso nosotros. ¿Cuándo se va a ofrecer? Sacrificio continuo. Nunca se apagará el fuego en el altar, según Éxodo 27:20, 29:38 al 42 o Levítico 6:13. Nunca se apagará el fuego en el altar. Continuamente dice que los sacerdotes tenían que poner leña en el altar para que el fuego no se apagara. O sea, tenían que mantenerlo encendido. En el Nuevo Testamento ya lo vimos, el sacrificio continuo, ¿verdad? Y creo que esto tiene que ver con el avivamiento que vivimos o que no vivimos, ¿verdad? Porque eso es bien interesante. Mire hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero yo lo he visto. Hay mucha gente cristiana a veces dice, voy a ir a la iglesia, voy a ir a recibir. Y luego, ¿cómo estuvo el culto? Ay, no, fíjate que no, las alabanzas que cantaron para empezar no me las sabía. Y otras que cantaron que sí me sabía, no me gustaban. Entonces básicamente no canté, yo no fui edificada porque la verdad que yo fui a recibir. ¿Y quién te dijo que la alabanza es para que tú recibas? Si es para que la reciba el que la merece, el Señor Dios Todopoderoso, que dice que nos hizo para la alabanza de su gloria. Amén. Así que usted, la alabanza, mire, alguien dijo, la alabanza es para el pueblo, la adoración es para el Señor. ¿Quién dice que es para nosotros? Si nosotros le alabamos a Él, lo exaltamos a Él y todavía como parte de la bendición nos permite gozarnos en su presencia. Pero que usted no dependa de lo que se le dé aquí, porque si no sería como ir al menú del restaurante, ¿verdad? Que si le dan lo que le gusta, usted se nutre y le gusta, y si no, no. Sino que nosotros deberíamos proponernos cada vez que nos congregamos para ofrecer fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Amén. Y hermano, eso sea glorioso. Incluso a veces se depende tanto. Ay, hermano, se fue la luz, están las lámparas de emergencia. Hoy que no va a haber culto porque no hay sonido. Y un día, fíjese que yo dije, a ver qué pasa hoy, porque se había ido la luz. Y dije, a ver si alabamos. Tuvimos un culto maravilloso, que las circunstancias que se estaban dando, hermanos. Mire, y hay algo poderoso en la alabanza, que no importa el lugar, como dice aquí, sacrificio continuo y en todo lugar, porque Pablo y Silas estaban presos en la cárcel y ellos alabaron a Dios, levantaron un altar para su Dios ahí y su Dios se manifestó ahí, trayendo un terremoto, libertándolos de la cárcel, porque ellos tenían ese secreto, tenían esa llave, tenían esa revelación. ¿Qué es la alabanza? Según el Salmo 22, bueno, ya dije que hay varias palabras que pueden traducir la alabanza, pero según el Salmo 22, verso 3, dice que hay algo bien impresionante y es que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dice, tú que habitas, tú que eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. La palabra ahí habitar que se usa es la palabra yashav, que es establecerse.
Él se establece en medio de las alabanzas que tú le das en tu casa. La presencia de Dios, no sé cuántos quieren tener establecida la presencia de Dios en su casa, pero Él se establece ahí donde es invocado su nombre. Mire, le voy a decir algo. Nosotros sin la presencia del Señor, como le dijo Moisés al Señor mismo, Señor le dijo, tu presencia es la que hace la diferencia. Si tú vas con nosotros, Señor, seremos diferentes a todas las demás naciones. Si tú no vas con nosotros, Señor, seremos como todos los demás. Entonces, así como está la situación hoy en día, sin la presencia del Señor, ay, pero yo soy cristiana, sí, pero te va a estar lloviendo sobre mojado como el que no es cristiano. Pero yo soy cristiana, sí, pero cualquier situación va a ser igual o peor al que no conoce a Dios. Pero lo que va a hacer la diferencia es que si permites que el Señor se establezca ahí en tu casa, en tu vida. La palabra yashab es habitar, permanecer, resistir, rodear, salvar, vivir. Dice, la alabanza es una forma de expresión verbal y corporal para darle la gloria y la honra al Señor. Como es una forma de expresión verbal y corporal, en la alabanza danzamos. En la alabanza remolineamos, gritamos de júbilo, saltamos, aplaudimos, cantamos, etc. La pregunta que yo hago aquí hoy es, ¿cuántos le agregamos ya a nuestra alabanza todo esto? ¿No se da cuenta que poquito a poco, mire, no sé si usted alguna vez ha ido a comer a un buen lugar, pero no una comida de restaurante, sino una señora que cocina rico. Dice, ¡ah, qué buenos esos caldos que hace! Esos ingredientes que le echa, esos guisados que hace. Pero poquito a poco le empieza a bajar la calidad, le echa menos de aquí, menos de allá. Y entonces, ay no, ya no se siente como antes la comida que hace. Y yo no sé, pero como que veo que en un momento determinado nosotros llegamos a tener una alabanza muy superficial, demasiado limitada a un ritmo, a un cántico, a la letra, pero no pasa mucho de extraordinario. Y entonces te digo algo, si la alabanza es una expresión verbal y corporal para darle la gloria al Señor, la pregunta es, ¿danzamos para el Señor? ¿Tú danzas para el Señor? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Remolineamos para el Señor? Tiene libertad para hacerlo, porque luego dijimos que un pueblo que está cautivo no puede celebrar fiesta al Señor, no puede alabar a Dios. ¿Gritamos de júbilo? Ni amén se oye, hermano. Ustedes ni amén dice. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo hoy, hermanos? Yo que no sé si son cristianos o no los que vienen. Bueno, pónganse de pie, vamos a ejercitarnos en esto, ¿le parece? Sí, porque si no, eso es como que yo le estuviera enseñando a usted y usted va a seguir exactamente igual, con una alabanza sin danza, con una alabanza sin remolinear, con una alabanza sin gritos de júbilo, con una alabanza donde no hay saltos de alegría, donde no hay aplausos, donde no hay cánticos. Entonces, póngase sobre sus pies y permítase usted esa libertad de darle toda la gloria al Señor. Igual a mis hermanos que están conectados ahí en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tomando en cuenta que la alabanza es fruto de labios que confiesan el nombre del Señor y que es por el Espíritu. Entonces, que usted pueda alabar a Dios con libertad en el nombre poderoso de Jesús. ¿Amén? Que aún, hermanos amados, miren, yo les quisiera pedir esto, y como aquí estamos aquí entre nos, ¿verdad? Desde que estábamos en casa y todo, les decía yo, los días martes en las transmisiones, que busquemos esto, de verdad, algo que valga la pena, ¿verdad? Mire, hay algo que muy particularmente tuve yo en un grupo de alabanza. Me pusieron a tocar el bajo, pero no sabía mucho de tocar el bajo. Ahí lo iba aprendiendo con la guitarra, las cuerdas últimas ahí. Con una guitarra ensayaba y tocaba el bajo. Pero ¿saben qué hice cuando estaba tocando? Me estuve danzando, siempre danzaba con mi instrumento, ¿verdad? Y yo no dependía si el pueblo, si tú y yo danzamos, ellos y ellas danzan, ¿verdad?
nosotros danzamos, ellos y ellas danzan, vosotros y vosotras danzáis, sino que todos haciéndolo porque debemos saber qué es lo que hacemos para Él. Entonces, ¿cuántos danzan para la presencia del Señor hoy? Estamos como estamos ahí. ¿Puedes subir con el teclado, por favor? ¿De una vez? Hermanos, ¿dónde estamos los demás? Miren, esto se quedaría corto si no hay aplicaciones. Miren, yo les voy a pedir esto, que a veces hasta los grupos, las iglesias y los grupos de alabanza no van a la palabra, sino que como lo que los demás, así como ya se canta el Señor. Entonces a veces tenemos una forma, pero la palabra lo dice. Incluso yo me pongo a pensar en David, que David ni siquiera la esposa estaba contenta con que él danzara al Señor y alabara a Dios. Entonces yo quisiera hoy, con la ayuda del Señor, y ustedes me ayudan, hermanos, estamos en un tiempo tan extraordinario, tan glorioso, que podemos tener un nuevo comienzo, ¿verdad? ¿Qué tal si no le agregas a la guitarra, le agregar danza, le agregar remolinear? Si te desconecta, pues enhorabuena, vuelves a conectar. Le agregamos gritos de júbilo, le agregamos saltos de alegría, le agregamos aplausos. Y otra cosa, ¿verdad?, que suele pasar casi en muchos grupos de alabanza, donde la mayoría de músicos solo tocan pero no cantan. Y yo digo que si se va la luz o se arruina el instrumento, se quedan sin fruto, porque el instrumento vendría a ser un acompañamiento de lo que uno le puede dar al Señor. La pregunta es, ¿querrá Dios oír más al instrumento que a ustedes mismos? No creo. Pero el asunto es que como es algo, como un parámetro que ya se tiene, como que se ha heredado, ¿dónde se aprendió eso? Entonces yo quiero decirles hoy que rompamos en el nombre de Jesús todo eso que es más tradición que Biblia, y que podamos perder la compostura delante del Señor. Ahí, Quiquito, ahí en la batería, mira, ahí te puedes parar, ahí puedes salir en un momento determinado. Si en un momento determinado te salís y vas a remolinear allá con tus baquetas, ¿y qué se hizo el baterista? Pues ahí anda dando batería, ¿verdad? Ustedes también, en el nombre de Jesús. Y ustedes ahí, hermano, en el nombre de Jesús. Yo sé que se guarda un protocolo y que ahora casi lo pegan a uno a las sillas, pero en un momento determinado no creo que alguien se vaya a contagiar porque se mueva 10 metros para allá, 10 metros para acá, o que venga adelante. Así que en el nombre de Jesús, tome libertad un momento delante de la presencia del Señor. Tome libertad para darle gloria a Él, para levantar un altar delante de su presencia y para que la palabra se haga vida en usted. Amén. Amén. Tal vez no seguimos un patrón así, ¿verdad? Que a veces empezamos a tocar rápido, sino que imaginemos un momento que estuviéramos solos aquí, que estuviera solo el teclado, solo la guitarra. Tal vez tú solo, ¿qué harías para levantar un altar al Señor? ¿Verdad? Yo sé que hay que sincronizar y que hay que hacer varias cosas. Igual también ahí usted, hermano, usted no depende si ya empezaron los instrumentos. Es que yo no puedo levantar altar porque no tocan los hermanos, y caso siempre va a andar, si no se lo va a tener que llevar para su casa, ¿verdad? Empieza ahí, dale con libertad en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dígale: Señor, quiero alabar tu nombre, quiero que se selle hoy esta palabra en mi vida, en el nombre de Jesús. Dice: la alabanza es la expresión que hace manifiesta la presencia del Señor. La alabanza es la expresión que hace manifiesta la presencia de Dios. También es una estrategia dada por Dios para obtener victorias. O sea, Dios le da la alabanza a su pueblo para que mientras hay batallas, mientras hay problemas, usted le empiece a alabar a Él, y Él en medio de la alabanza te va a dar esa estrategia, te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Muchas veces el pueblo está peleando una batalla, pero no tiene armas, no tiene. La alabanza es un arma que el Señor le ha dado a su iglesia para obtener grandes victorias. Mire qué tremendo, dice: como lo fue para Israel, que bajo la guianza del Espíritu, en medio de la alabanza, se derrumban los muros de Jericó. Josué capítulo 6 verso 5 dice: y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno del carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz. Le voy a dar otra oportunidad a usted todavía.
Y todo el pueblo gritará a gran voz. Eso está mejor. Todavía que se puede mejorar otro poquito. Digo yo, dice usted no. Y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz. Continúe un momento más. Aleluya. Y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá y cada hombre derecho hacia adelante a conquistar. Entonces, hoy en el nombre poderoso de Jesús, hermano, ¿qué tal si esta palabra queda grabada por el Espíritu en nosotros? Y el día viernes, los hermanos que vengan el viernes, que no están hoy, digan, ¿y qué les pasó a estos? Pero si usted oyó esta palabra, recibió esta palabra, y se hace el día viernes o el domingo con el que va a estar el domingo, ay no, que es que ellos casi ni danzan y se duermen en el culto, entonces yo también voy a traer mi almohada. No puede hacerlo usted así, ¿verdad? O sea, hoy en el nombre de Jesús, que esta enseñanza sea una vida para nosotros, una realidad para nosotros en el nombre poderoso de Jesús, y podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén, amén. Dice, la primera vez que aparece la palabra alabanza en la Biblia, dice Génesis 29:35. Había una mujer que estaba teniendo hijos y hijos, pero no la amaba a su esposo. Y dice, ella decía, tal vez si tengo otro hijo, tal vez si ahora sí me va a amar mi esposo. Es decir, que hacía algo como para llamar la atención. Pero note lo que dice, y concibió una vez más y dio a luz un hijo, y dijo esta vez, alabaré al Señor. Así que le puso por nombre a ese hijo Judá, y dejó de dar a luz. Entonces cuando ella estaba como desubicada, como que haciendo cosas como que quería sentirse realizada, como que quería algo, pero no era lo que realmente Dios tenía para ella. Cuando ella dijo, ¿saben qué? Ya no es mucho hacer cosas para llamar la atención de mi esposo. Entonces lo que ella hace, dice, voy a dar a luz, pero ahora voy a alabar al Señor. Y le trajo identidad ese fruto que ella tuvo un fruto de alabanza. Mire qué interesante. Esta palabra es la palabra que es el nombre Judá, que significa celebrado, que viene de la palabra Yadá, que significa extender una mano, reverenciar o adorar a Dios con manos extendidas. Mire, por eso tal es el que Jehová reprenda al diablo, pero cuando a alguien lo van a asaltar, manos arriba, le dice. Y ahí sí, hasta los pies levantan todos, pero hermano, yo no sé, que se le haga remeso en su vida. Mire, yo a veces, y usted lo va a ver, tal vez no hay manos, no están diciendo aquí nada, levanten las manos, pero yo casi salgo, porque he entendido que hay que reverenciar o adorar a Dios con manos extendidas. Con manos extendidas para decirle, Señor, yo solo a ti te doy reverencia, solo a ti te doy alabanza, Señor. Tú eres el único digno de toda gloria y toda la honra. Celebrar, confesar, declarar, derribar, hermano. Y ahí dice que cuando ella alaba a Dios, nace una tribu guerrera. Así que en el nombre de Jesús, ¿sabe qué es lo que pasa en la iglesia? Cuando alguien se dispone a alabar a Dios, le da luz verde a una tribu de guerra, a una iglesia guerrera que se levanta para bendecir el nombre del Señor. Hermano, así que en el nombre de Jesús tenemos unos minutos ahí para que usted pueda levantar su voz. Eso es, un momento. Preséntese un momento como ese altar vivo, como ese sacrificio vivo, santo, delante de la presencia del Señor. Igual, hermanos, ahí que ustedes que sirven también, sin dejar el lugar, pero ustedes pueden alabar a Dios. Yo, el servidor, no me perdería un culto para alabar y adorar a Dios, porque puede ser la última vez que tenga la oportunidad de hacerlo, pero ya esta es la noche que el Señor nos permite exaltar su nombre. Así que tome libertad un momento en su lugar. Yo recuerdo, y tal vez un día lo vamos a poder hacer acá, pero me acuerdo de una iglesia donde yo iba antes, fue afuera de aquí, Guatemala. Pero me llamaba la atención una hermana que no era de la danza ni nada, y ella casi siempre llegaba con sus tacones. Pero en el tiempo de la alabanza,
por allá volaban los tacones, mire, y se ponía a alabar a Dios ahí, hermano. Y yo decía que gloria a Dios, hermano. Que el Señor nos traiga una libertad poderosa para alabar su nombre. Y en medio de la alabanza nos olvidemos de todo. Nos olvidemos si alguien alaba. Usted no tiene que ver al de al lado, al de adelante, que el que está atrás. Es usted y Dios levantando su mejor alabanza al Señor. Así que en este momento, hermanos, 5 minutos para darle lo mejor al Señor. Fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Porque antes de pensar en un coro, pensemos que el Espíritu Santo está aquí y que Él nos puede guiar. Ahí en su lugar, levante su voz, puede extender sus manos, puede abrir sus labios, puede levantar su voz delante de la presencia del Señor. Padre, aquí estamos esta noche. Tú eres digno de gloria. Toda alabanza es para ti. Eres digno, eres exaltado. Toda gloria, toda honra es para ti. Bendito para siempre. Jehová es su nombre. Poderoso en batalla, poderoso en la guerra. No conoce la derrota, porque Él es vencedor. Sin instrumentos. A veces los instrumentos son buenos, pero a veces nos opacan la voz. Solo las voces, un momento. Levantamos nuestra voz delante de ti. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Toda gloria es para ti. Toda gloria es para ti. Hermosa es tu presencia. Toda honra. Hermosa es tu presencia. Toda gloria. Bendito para siempre. Oh, toda gloria. Aleluya. Y toda honra. Sea hoy esta palabra, Señor. Toda cautividad se va. Aleluya. Se rompe toda cautividad, todo yugo. Toda influencia babilónica se va en el nombre de Jesús. Toda cautividad de Babilonia la rompemos hoy en el nombre de Jesús. Toda influencia de Egipto, toda cautividad de Egipto en el nombre de Jesús. Y le decimos hoy a esa potestad: deja ir al pueblo de Dios para que haga fiesta. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Deja ir al pueblo de Dios para que celebre fiesta. Declaramos libertad
porque tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Oh, mi Dios. Damos gracias, Dios. Bendito eres tú, bendito, bendito. Que no he oído la nota. Oh, hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, y mi boca se llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces irá la nación. Grandes cosas ha hecho el Señor.
Dele fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Aleluya. No vaya a cortar ahí un momento más. No corten. A veces se corta ahí. Cortamos la alabanza. Cortamos la adoración, pero no, hoy seguimos un momento más. En el nombre poderoso de Jesús. Sea hoy tu palabra que da vida, Señor. Tu palabra que hace prodigios, que hace cosas poderosas. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, sea sellada hoy tu palabra en nuestra vida. Sea sellada hoy por el Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Solo para finalizar, y como estamos todavía, es noche de enseñanza. Una de las cosas que suele pasar cuando hay alabanza es que cuando se termina el canto de júbilo, de alabanza, a veces se termina el coro y ahí cortamos y entramos a los, como dicen, de adoración. Yo creo que ahí podíamos tomarnos unos minutos más para expresar con júbilo, con gozo, lo que nosotros queremos darle al Señor. Amén. Así que el Señor le bendiga. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendice a tu pueblo. Padre, llévanos con bien, con paz, con gozo en nuestra casa. Bendice a los hermanos allá en Zipacate, Señor, y todos los que se han conectado hoy a esta enseñanza, Padre. Yo te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, selle la palabra ahí en nuestros corazones, Padre. Y por tu palabra, Señor, que es nuestro modelo, que es nuestra luz, vamos a avanzar, Señor, y que se dé esa restauración.